buenas, yo soy Laura. Yo soy Kevin. Y esto es Mangas y otras viñetas. Hoy les traemos un vídeo con las compras que hemos hecho durante este mes de julio, aunque hay algunas de finales de junio porque hace bastante ya que hicimos el anterior vídeo. Sí, además si nos seguís en redes seguramente habréis visto algunas de las que os vamos a enseñar, pero bueno, hablaremos un poco de todo lo que nos hemos comprado desde el último vídeo de compras. Lo que más hemos tenido este mes han sido Norma Editorial y Milky, pero tenemos un poco de todo, así que iremos editorial por editorial enseñando lo que tenemos. Empezando con Norma Editorial, el primer manga que os enseñamos es Last Game de Shinobu Amano, que por fin lo hemos acabado. Nos faltaban 7, 8, 9 y 10, el 11 lo teníamos por la cajita. Y es un shoujo, una comedia romántica bastante divertida. La trama versa sobre Yanagi, que es un chico rico, guaperas, inteligente, que lo tiene todo, hasta que un día en su colegio entra Kuyo, que es una chica un poco seria, pero que le supera en todo, en deportes, en todo absolutamente, y encima no está interesada en él ni en su dinero. Obviamente Yanagi esto se lo toma bastante mal y su objetivo, su last game, su último juego, consistirá en enamorarla. Es bastante curioso el manga porque el primer tomo iba a ser autoconclusivo, por lo tanto nos cuenta la historia de los dos personajes desde el colegio hasta la universidad, donde acabaría el tomo, pero se ve que le alargaron la serie, por lo tanto la acción real empieza en el segundo tomo. Y es curioso porque toda la acción transcurre en la universidad, algo que no suele pasar en los shoujos, que siempre pasan en los institutos, mientras son adolescentes, lo que da pie a que se generen situaciones que no son tan comunes en los shoujos, y está muy divertido. Además, el primer y segundo tomo se podían encontrar por el precio reducido que suele hacer Norma, 4 euros, no sé si a día de hoy se puede encontrar, pero bueno, nosotros no lo encontramos hace tanto con las pegatinitas, así que si os interesa, buscad a ver si encontráis con la oferta. También nos hemos pillado el primer tomo de La Blancanieves Pelirroja, que es un tomo que estaba esperando muchísimo la gente, así que con el hype pues no quisimos quedar como menos y nos hemos pillado el primer tomo. Va de una chica que se dedica a vender medicamentos y que tiene el pelo rojo. Por este detalle, el rey de su país se encapricha de ella y se quiere casar. Ella se ve obligada a huir del país y bueno, al parecer aparece un príncipe por ahí que la va a ayudar y tal. Vamos a ver cómo se desencadena la historia. En cuanto al apartado técnico, en el manga que está sacando Norma en sí, hemos visto, porque también no es cosa nuestra, porque hay otra gente que se ha estado quejando, que está un poco pixelado. No sé si es un fallo en sí de Norma, esperamos que lo arreglen. Y en cuanto a en sí el dibujo, bastante bonito y además al parecer mejora aún más con el tiempo, así que con bastantes ganas de continuarlo. Y bueno, otros dos mangas que nos hemos pillado de Norma son dos continuaciones de dos series que ya teníamos abiertas. Por una parte es el segundo de Las Quintillizas, que ya os hablamos del primer tomo el mes pasado. Continúa la acción bastante bien, sigue siendo divertido, baja un poquito, pero se mantiene. Seguiremos comprándolo sin duda, además queremos ver cómo se desarrollan las relaciones con los demás personajes. Y por el otro lado, Jujutsu Kaisen de Kei Akitani, que es una de las mujeres que está gobernando ahora la Shonen Jump, y bueno, especialmente después de que se hayan acabado Guardianes de la Noche y The Promised Neverland. Jujutsu Kaisen, el segundo tomo no lo hemos leído porque el primero acaba muy bien y queremos esperar a tener alguno más para leernos del tirón, pero bueno, trae reminiscencias de Naruto, tiene un arte muy chulo. La acción es muy dinámica y además no se corta a la hora de enseñar la violencia, algo que suele ser raro viniendo de la shonen. Y el protagonista parece que va a tener poderes muy chulos, muy guays, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. También de segunda mano hemos pillado Pokémon. Es una serie que estamos haciendo porque a mí me encanta Pokémon, quiero tener todos estos mangas que están sacando, todo lo que saca Pokémon me gusta, así que esto no iba a ser menos, pero es lo típico que cuando vas viendo algún tomo suelto de segunda mano y tal, te lo pillas, pues. Eso. También hemos pillado, bueno, nosotros tenemos a Yamahiro y para ir completando los tomos que nos quedan, los especiales, el primero que nos hemos cogido es 8 relatos de los CQN, que es una antología. Ya hicimos una reseñita en Instagram porque es una antología muy buena, la verdad. Son todo historias de autores relacionadas con el mundo de los zombies, pero de tema bastante libre. Entonces es una buena antología para cualquiera que le guste las historias cortas, no tienes por qué interesarte a Yamahiro ni haberla leído siquiera. Para mí las mejores, por ejemplo, está la de Junji Ito, es especialmente buena, de hecho dan ganas de ver a Junji Ito escribiendo un manga de zombies. También está de Akane Torikai, que es la mujer de Inio Asano, como dato curioso, es la única obra suya que nos ha llegado a España. Y también del autor de Team Medical Dragon, que es una serie muy buena que se canceló. Pero bueno, la mayoría de historias aquí están muy bien, muy entretenido, y de la mayoría me gustaría ver series de zombies. De hecho te deja el mono de leer zombies, total. Por otro lado, hemos pillado también por 4 euros con la oferta esta que hace Norma,
el primero de Jigokuraku. Íbamos sin saber nada de este manga y el primer tomo nos ha gustado mucho, la verdad. Los monstruos que salen dan muy mal rollo, recuerdan un montón a Berserk, pero un montón. Y va sobre un ninja que lo destinan a una isla para buscar el elixir de la vida junto con otros delincuentes en una isla en la que nadie ha salido con vida. Además, el resto de delincuentes, por la promesa de recompensa, si encuentran el elixir de la vida, se intentan matar entre ellos. Y bueno, de momento muy interesante, con muchas ganas de seguir leyéndolo, sin duda. Yo continúo con las ofertas, nos hemos pillado también Hack, es un isekai, no somos los mayores fans de los isekai, pero tenía buena nota, estaba de oferta, estaba entera, así que nos lanzamos de cabeza, así que si alguien se ha leído lo que sea y nos quiere dejar en los comentarios algo sobre este manga, bienvenido sea. Por otro lado nos hemos pillado el primero de Isaac, que habíamos escuchado hablar bastante de él. El segundo ya ha salido, a ver si nos lo pillamos. Y bueno, cuenta la historia de Isaac, que es un samurái cuyo señor ha sido asesinado y el asesino en cuestión se ha alistado como mercenario en Europa. En ese momento Europa se encuentra en la guerra de los 30 años y por lo visto el archienemigo de Isaac está alistado en las tropas españolas, por los tercios, etc. Y Isaac está buscándolo para darle caza. Un manga muy interesante, ambientado en una época histórica en la que normalmente no se ambienta, en Europa además. Y parece muy chulo, la verdad, el dibujo es súper propio, el Double S tiene un dibujo muy característico, muy original. Y bueno, a nosotros nos encantan los mangas históricos, así que a ver qué tal. Bueno, hace poquito hicimos un top de los mangas de Iñi Asano publicados en España, según como opinábamos, y ciertamente no añadimos este manga, aunque ya sabíamos que estaba al poco de salir, porque cuando lo hicimos pues no había salido todavía, así que nos gustaría hacer un vídeo específico sobre este manga de Iñi Asano, que la verdad son historias cortas y es bastante famoso de él, la gente tenía bastantes ganas de tenerlo. Sí, esta edición de Un Mundo Maravilloso además está muy chula por parte de Norma, súper barata para lo que es, vale 12 euros y algo, cuando normalmente esto suelen ponernos a 20 o 17. De Panini solo nos hemos pillado Gigantomachia, de Kentaro Miura. Nosotros de Miura lo tenemos todo, tenemos tanto Berserk como sus dos tomos con Buronson, Japan y Horror el Rey Lobo, y nos quedaba este que está escrito por él, no sabemos nada, la verdad, y tenemos muchas ganas de leerlo, así que si os ha gustado este manga también ponednoslo en los comentarios. Bueno, ahora vamos con Planeta y la primera cosita que les queríamos enseñar es Planeta Manga, que es una revista que está dedicada para que los autores de manga españoles saquen sus propias obras. Está bastante guay que le den esta oportunidad a los autores en España. La revista salió para el Salón del Manga de 2019 en Barcelona. Sabemos que ha salido otro número, así que lo tenemos que pillar. Por ahora han continuado algunas historias del anterior, otras son nuevas, muy guay. Por otro lado, por fin ha salido 21st Century Boys, por fin acabamos 20th Century Boys, es como el número 12 realmente. Y en este se desvelará supuestamente, no lo hemos leído todavía, pero mejorará el final de 20th Century Boys, que al final Urasawa, pues los finales no son los mejores del mundo, los más claros, y supuestamente este clarifica el final de 20, así que tenemos muchas ganas de leerlo, porque 20 está en nuestro, a veces es top 1, a veces es top 2, depende del día, pero sin duda alguna es una de las experiencias más increíbles a la hora de leer un manga, lo recomendamos siempre. Obviamente es un poco larga, son 11 tomos de estos gordos, más este, o sea 12, pero de verdad, o sea, es una de las mejores historias, es de estar enganchado desde el minuto 1. Una pasada de Urasawa y vamos a ver cómo acaba. Bueno, otro manga de Planeta, que este lo hemos encontrado de segunda mano, es Caramel Diary, es de una autora que sigue la escuela un poco de Wataru Yoshizumi, que es la autora de Mermaid Boy, o Somos Chicos de Menta, que esa tenemos. Es un monotomo, parecía que bastante divertido, tiene buena nota, así que no sabemos nada de él, es de estas descatalogadas y bueno, de segunda mano y a 2 euros que la encontramos, pues al final nos la llevamos. Y el último que les vamos a enseñar de Planeta es el 8 de Liar Game. Liar Game es una obra que está súper infravalorada. Mi único problema es lo lenta que sale, porque da para mucho, o sea, cada vez que terminas un tomo tienes muchísimas ganas de continuarlo. Es un manga que yo creo que es para leértelo del tirón. Sale cada 3 meses y son 19 y van por el 8, así que... Eso es súper problemático, la verdad es que yo me leí hasta el 7 de seguida y luego viendo cómo estaba el panorama fue como no voy a continuarme el 7, 8 y para quedarme con las ganas y al final acabármelo leyendo por scan, no quiero. Entonces he parado así y cuando tengamos más de esta obra continuarlo, pero la verdad es que es una pena porque se está hablando muy poco de un manga tan bueno que tiene 2 personajes femeninos
que por ahora espero que no se maltraten más allá en el manga, pero que son muy buenos, que tienen muchísimo para dar, así que a ver qué tal. Sí, Shinobu Kaitani está aquí en España muy infravalorado, porque realmente esta obra tiene un montón de éxito, ha tenido dorama, tiene un montón de adaptaciones, sí. Y bueno, es que es bastante antiguo el manga y eso aún es más flipante, porque realmente las tramas que se crean son impresionantes. Recuerda bastante a las tramas buenas de Death Note, cuando las luchas de ingenio entre Kira y L, pues como si esto estuviese pasando todo el rato en una sala, eso es Liar Game. Otra de las editoriales de las que hemos pillado algo, como siempre, Tomodomo. De Requiem por el Rey de la Rosa no voy a hablar mucho más. Le he dedicado todo un vídeo a este manga y a lo que me parece más o menos. De hecho, quiero dedicar muchos más vídeos a algunos de los temas que hay aquí. Pero bueno, un manga bastante recomendado y ya está más o menos próximo al final, porque se supone que van a ser 16 tomos. Y maravilloso, editado de forma maravillosa, como todo lo que nos da Tomodomo. Otro de los mangas de Tomodomo que hemos pillado es Amor cuando cesa la lluvia, el 1, el 2 y la cajita con los dos últimos, por si acaso no la encontrábamos. Nos quedan los de en medio. Y bueno, yo lo he empezado y iba un poco contrariado porque la historia va de una chica que está enamorada de un hombre mayor, que tiene un hijo, y me daba miedo que pudiese incurrir en lolitismo o semejante, pero la verdad es que la primera historia, el primer tomo es muy bueno. La historia realmente no incurre en eso, es bastante natural, una comedia romántica, te ríes y tengo muchas ganas de continuarlo, la verdad. El dibujo es espectacular y el anime sé que creo que es en Amazon, está. Y el manga, y para terminar con Tomodomo, que más ilusión me hace enseñar es El Clan de los Poe, en una edición maravillosa que conmemora los 50 años que lleva Moto Hagio, su autora, trabajando en la industria. Una pasada de edición, súper cuidada, me encanta que la haya sacado Tomodomo, sinceramente. Esto es una fricada, pero huele maravilloso. Viene con ilustraciones al final, también con algunos comentarios, está corregida por la autora. O sea, esta es la obra por excelencia de ella, ha marcado, ha influenciado a muchísimos autores, entonces es una pasada. 1974, han tardado un montón en traerla, pero si era para traerla así, bienvenido sea. Sí, además el papel es como esto, como las ediciones de Akira antiguas y esto, que es una pasada. A 20 euros, la verdad es que podrían haber cobrado más por un tomo tan cuidado, una maravilla. Tomodomo se ha coronado con esta. Después ya de la editorial Astiberri, solo hemos pillado Malas Compañías, de Anko. Es un manga, no lo teníamos nada ubicado porque no aparece ni el listado manga como manga y nosotros siempre pillamos los mangas que podemos, así que fue una joya que nos encontramos. Y está muy bien, es una obra autobiográfica, trata un poco de violencia doméstica y adolescencias complicadas y está genial, de verdad. El dibujo es muy característico, hemos visto que hay gente que lo ha criticado, pero a nosotros nos parece simplemente pues, un estilo muy propio y que se acopla perfecto a la historia que cuenta. Así que nada, otro que os recomendamos si lo veis, porque nunca lo habíamos visto y no lo teníamos nada ubicado. No, además es una forma de salir también de la idea que se nos ha vendido de Corea del Sur, porque está ubicado en los años 90, en la crisis económica y social en la que había entrado Corea del Sur. La verdad es que es un manga crudo, hay muchísima violencia en él, pero la verdad muy interesante y si se lo pueden permitir, curioso. De la Cúpula Ediciones hemos conseguido dos mangas, bueno, en este caso uno de ellos es un manga, Informe sobre el ecosistema de la ciénaga, un título bastante curioso para un manga también muy curioso. Como hemos dicho, siempre coleccionamos los manguas y pues está descatalogado, bastante rarito. Es un webtoon, son historias cortas y está en formato webtoon todo. Es bastante caro, 24 euros por este tomito, pero bueno, esto se debe a que todas las páginas, al ser un webtoon, están a color. Y bueno, tenemos muchas ganas, seguramente le dedicaremos alguna reseña y ya veremos. Y el otro es Panorama Infernal de Hideshi Hino. Y a ver, me da un poquito de mal rollo porque es de terror, pero es autobiográfico, es su obra más íntima, pero es de terror, así que no sé, la verdad tengo bastantes ganas de leerlo, pero con cuidadito porque ya de por sí pues la portada no es que atraiga mucho, así que a ver qué tal. Sí, queremos tener todo lo de Hideshi Hino en esta edición que tiene la Cúpula y bueno, este era bueno para empezar. Vamos con la editorial SC, La Rosa de Versalles tenía que caer, obviamente, otro clásico de 1972.
A ver, no voy a decir nada nuevo cuando hablo de que la edición no me gusta, porque, bueno, a ver, la Rosa de Versalles para mí tenía que tener como máximo floripondios por todos lados. Si alguien ha visto imágenes del anime y tal, entenderá por qué. O sea, además esta autora fue como muy característico sus colores pastel y tal, así que obviamente pues la obra tendría que haber tenido pues eso, algo, no esto. Es muy simplista y la verdad no me gusta. Pero bueno, la obra es un clásico, la tenía que tener. La Rosa de Versalles es muy top, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa y a ver, tengo muchas ganas de seguirlo, pero eso, la edición no me gusta nada. Sí, además el formato es como más corto, sí, entonces cortito. Cuesta ajustarlo en la estantería. A 7,95 el tomo, que eso sí está bien, sí. Pero sí es cierto que el precio está bien. No llama, o sea, realmente la temática de la obra tú lo ves y parece pues más como de terror, o hasta yo misma estos días me ha costado como decir al verlo, ay, la Rosa de Versalles, que lo tengo aquí. Y bueno, otro de CC que es ahora mismo de lo mejor que tiene CC y que está sacando, ya es el cuarto de la Tierra de las Gemas. Esta edición es maravillosa, ya hemos hablado más de este manga, también viene con sus cromitos y es que probablemente esta es nuestra portada preferida hasta la fecha. Una pasada. Y bueno, que siga así este manga. Otra de las obras de SC que estamos haciendo es My Home Hero. Es una obra que está muy bien, me da bastante miedo que la paren, sinceramente. Va de un padre protector, cabeza de familia, y no quiero desvelar nada más porque la verdad es que la descubrimos sin saber absolutamente nada de ella. Me gustó mucho más empezarla sin saber nada más a partir de ahí. Y sí es cierto que da un poquito de mal rollo el hecho de que den tantos detalles para limpiar escenas de crímenes y para descuartizar a gente, pero bueno, la obra está súper bien. Me da un poco de pena si hacen algo así como con Gift, porque la pena es que está pasando desapercibida y la verdad es que bueno, nosotros no sabemos nada de qué iba exactamente, pero sí que la teníamos ubicada. Ya cuando se anunció y se empezó a salir, es una obra que le teníamos muchas ganas, la teníamos ubicada desde que se publicaba en Japón, tiene muy buenas reseñas por todos lados y no sabemos por qué aquí en España la gente no habla más de ella, la gente no la conoce. Creemos que también, bueno, esto pasa mucho con mangas de CC, que a veces no le dan como Gift, no le dan el marketing que necesitan. Pero este manga la verdad es que está muy bien y esperemos que no lo frenen. Sí, de hecho la atmósfera es bastante parecida a Gift, entonces estoy constantemente teniendo miedo a que pase lo mismo, así que bueno, a ver. Y por otro lado, ya el 3 de Killing More, por fin, la verdad es que prácticamente ni me acuerdo de cuando me leí el 1 y el 2, así que me los releeré. Ya espero a que salga el 4, que es el último. Killing More es una serie así un poco de slasher, de asesinatos, parece que viajan o se teletransportan o algo así. Y bueno, nada de otro mundo, es un slasher, ya viendo las portadas sabes lo que te estás comprando, no es nada nuevo, es como comprarse Judge o Doubt, sabes a lo que vas. Y bueno, a veces está bien a nosotros nos gusta tener estos mangas, te entretiene un poco, te despeja y bueno, eso es Killing More. Bueno, el otro que hemos pillado es La Pequeña Forastera, el 7, que lo estoy haciendo desde que salió porque me llamó muchísimo el dibujo. Es como un cuento, pero así con un toquecito de terror. Está bastante bonito. Sé que Nagabe es uno de los que más dinero le da a SC, así que aunque vaya un poquito lenta, sé que simplemente por el ritmo que lleva Japón, seguro que la querrían sacar más a menudo. Además salió también el libro de la hora del té. Sí, el libro de la hora del té, que no lo hemos pillado porque en mi opinión está un poquito caro, entonces que estaba como 7 euros y es un librito muy fino. No lo acabaremos pillando, pero bueno, lo atrasamos de momento. Y bueno, y ya con eso damos por concluido el CC. De Ediciones Babylon solo nos hemos pillado uno, nuestro preferido de Ediciones Babylon, que es con Mi Gaucho, en este caso el 2, mucho más divertido que el primero. Eso nos ha sorprendido porque el primero nos encantó, nos partimos. Es una comedia de estas de historias independientes, un poco como Shin-chan, como El pupitre de al lado. Es seinen y va de una chica que tiene como animal de compañía, un gaucho samurái, que viene a ser este señorito, que no habla, pero es muy gracioso. Y bueno, la verdad es que merece mucho la pena. Si vais a una librería y veis el primer tomo,
abrirlo, leeros la primera historia y seguramente os lo llevaréis a casa. Y bueno, esperemos que lleguen más porque tarda bastante en salir, Sí. así que a ver si coge fuerza. Y por otro lado nos pillamos estos dos de Fandogamia, que es para terminar la serie, Magical Girl Boy. Es una vuelta al género de Magical Girls, es una parodia de este género. Está bastante curioso, aún no me lo he terminado, pero va de una chica que está enamorada de el hermano de su amiga. Y este chico es un idol, así que ya para acercarse a él, pues dice, pues yo también voy a ser una idol. Y lo desea muy fuerte y le conceden el deseo, pero a lo mejor no de la manera en la que ella esperaba. Y ya está, no quiero contar nada más del manga. Bueno, otra de las editoriales que también hemos pillado más es Ibrea. Bueno, uno de ellos es Takagi-san, experta en bromas pesadas. Es un manga también cómico, también de historias un poco independientes. Recuerda muchísimo a Tonari no Seki-kun, o sea, el pupitre de al lado. En este caso la chica es la que hace las bromas, no el chico. Y realmente es muy divertido. También entra un poco más el tema romántico aquí. Y a mí, por lo menos, me ha gustado más que en el pupitre de al lado, que ya me gustaba mucho, así que tengo muchas ganas de continuarla. Por otro lado, hoy hemos empezado también una de zombies, tenemos ganas desde que acabamos Ayama Hero de empezar otra de zombies, que es Fortress of Apocalypse. Es una de las que tiene mejores reseñas en cuanto a zombies, son solo 10 tomos. Y bueno, va de un chico que entra en un reformatorio y los zombies aparecen en el reformatorio. La verdad es que el primer tomo es bastante dinámico, muy interesante, pero también bebe bastante de la Ayama Hero. Los zombies son bastante parecidos, son de estos que corren mucho con las venas, que se acuerdan un poco de sus vidas. Y bueno, vamos a ver hacia dónde sigue, porque la verdad es que después del primer tomo nos hemos quedado que no sabemos en qué dirección va a seguir la historia, así que puede dar un vuelco totalmente. Otro de Ibrea que hemos continuado es Battle Royale, el 3 y el 4. Esta edición, como ya dijimos, es genial. Yo la verdad es que me estoy conteniendo, ya hemos llegado a la mitad de la serie, pero yo solo he leído el primero, voy a esperarme porque si no me va a dar algo. En cambio Laura sí que solo lee y está esperado que salga el 5 con mucha ansia. Y bueno, nada nuevo aquí. De hecho, me parece una mala idea estar esperando por cada tomo porque son horribles y hay que descansar un poquito de tanta crueldad. El otro, esto lo hemos pillado un poquito por el coleccionismo, porque Mayu Shinjo es muy conocida, es muy top y la verdad es que consideramos que tener la oportunidad, porque además estos de aquí han sido de segunda mano, tenerla, pues al final, no sé, como coleccionistas la teníamos que tener. Pero sí es cierto que no son temas que sean de santo de mi devoción. No me la he leído todavía, me da un poquito de mal rollo por la sinopsis, pero lo voy a hacer y les voy a comentar qué tal y seguramente le dediquemos un vídeo porque esta mujer, con los temas que toca, se lo merecen. Sí, y además este monotomo, el de Gigolo Perfecto, por lo visto es de los mejores que tiene, así de monotomo, sí, es de los más interesantes. Lo hemos pillado así adrede, o sea, Virgin Crisis, que es como su obra más famosa con más tomos, y el monotomo ese que también como que al parecer era el más famosillo. No creo que vayamos a tener más de ella, sino lo más significativo que hay en España y ya. Bueno, el siguiente del que les queremos hablar es de Spy Family. El segundo todavía no me lo he leído porque salió ayer, pero le tengo muchísimas ganas porque el primero acaba bastante bien. Va de un espía que necesita tener una familia para poder cumplir su misión. Así que me he reído muchísimo con este manga, está muy bien. Mi única pega, o sea, de por sí, por la trama y todo, recomiendo muchísimo leerla, está muy bien. Pero para mí el gran problema está siendo la edición que nos está dando Ibrea para que nos siga. Ya sabrá el problema que tuvimos con el primer tomo, no sé si se ve, pero si no, les sacaré una foto para que lo vean. Por lo visto, estos lomitos en Ibrea es bastante común que vengan rotos y de hecho a partir de que nos dimos cuenta de eso, cada vez los miramos y por ejemplo este es el mejor que hemos encontrado y está un poco roto y sí. Es que es verdad que cada vez que abrimos uno de Ibrea normalmente tiene algo. Y de hecho es que este primero lo tuvimos que devolver porque las primeras páginas, las que vienen a color, estaban arrancadas y el lomo era un destrozo horrible. Comprueben siempre
cuando vayan a comprar los mangas estos. La verdad que es una pena, no entiendo por qué, sabiendo Ivrea, porque se le ha criticado esto, no lo cambian, pero bueno. Sí, que encima la portada que tenemos del primer tomo es la alternativa, sí, de sacaron uno, y además venían con puntitos, está muy bien. Sí, todas vienen con puntitos, siempre compruébenlo si se lo van a comprar, porque siempre vienen con sus puntos. Y bueno, que es el manga del momento, está ganando todos los premios, siendo muy... por todos lados. y bueno, yo no soy muy fan de la Guerra Fría, que es un poco donde se ambienta, pero la verdad es que es muy divertido. El último manga que tenemos de Ivrea es el 7 de Aon Flag, solo queda un tomito para que esta acabe. Es una de nuestras series preferidas de Ivrea y curiosamente la descubrimos a través de una preview de estas que se reparten en los salones en una Japan Weekend de Madrid. Cogimos todas las previews y una de ellas era Aon Flag, y en esto que te aburres y dices, voy a leerme las previews. Y oye, el primer capítulo parece muy interesante, es un manga romántico, pero que tiene bastantes temas de homosexualidad, etcétera, que no se suelen tocar en mangas que no sean ya hoy. Merece mucho la pena, es de los mangas románticos mejores que hemos leído en los últimos años. Y solo son 8 tomos, el 8 estará al caer en un par de meses, es el último. Bueno, de Ponenmont nos gusta tenerlo todo y nos hemos pillado a Helter Skelter, que de por sí Okazaki... Queremos todo lo que salga de Okazaki, que es la autora también de Pink. Helter Skelter también fue llevado a la gran pantalla, pero no me han hablado muy bien de esa adaptación. Pero el manga sí es un clásico. Y bueno, de forma surrealista lo que hace es criticar el mundo de la fama y el lado oscuro de idolatrar a los famosos. Así que... recomendado, obviamente, si te puedes permitir los 22 € que cuestan siempre las ediciones, que valen muchísimo la pena porque están muy bien editadas, obviamente, es un monotomo, así que ya tendrías la obra completa, pero bueno, siempre es eso, que cuestan 22 €. Sí, ponemos, como ha dicho Laura, nos gustaría tenerlo todo, pero lo compramos con cuentagotas debido al precio, pero bueno, lo merece. Ya empezando con Milky, la última editorial de la que os queremos hablar. To Your Eternity el 11, ya hemos hablado mucho de To Your Eternity, es del autor de Koe no Katachi, de la autora, y está genial, poco más que añadir a lo que siempre decimos, no me quiero enrollar mucho. Y después de Golden Kamuy, el 1 y el 3, un poco raro porque el 2 lo teníamos de una liquidación de hace un par de años, que encontramos una tienda que los tenía a 1 € los tomos, y la habíamos comprado, teníamos muchas ganas de empezarla, hemos escuchado mucho de ella y al final es un manga histórico, también culinario, y toca un momento histórico bastante curioso que tampoco podemos mucho en los mangas, que es un poco al principio de 1900, después de la guerra ruso-japonesa. Y la verdad es que el dibujo es una pasada, es un desfase, la historia es súper dinámica, recuerda un poco a la película de Renacido, y es el manga por antonomasia que habla de la cultura Ainu. Una de las protagonistas es de la tribu Ainu y toda la trama revuelve alrededor de los Ainu. Y bueno, los Ainu, para los que no lo sepan, como nosotros no lo sabíamos antes de empezar el manga, es una etnia que vive en Hokkaido, especialmente, allí en Japón, que viene a ser como los nativoamericanos en América, viven en una situación parecida, viven en algunas reservas, tienen su propia religión, lengua, etc. Y pues en el 1900 estaban bastante más activos o más libres, por decirlo así, menos regulados, y aquí trata pues sobre uno de los Ainu, por eso digo que además se parece más al Renacido con el tema de los nativoamericanos. Es súper dinámica, tenemos muchas ganas de continuarla, bastante larga, sigue abierta la obra y bueno, tenemos que seguir comprando tomos de Milky para ir completando. Que de hecho, para quien haya visto la Mononoke, el príncipe es un príncipe Ainu, así Sí. que por si eso les llama mucho más de la Las serie. vestimentas y todo que lleva en la princesa Mononoke el protagonista es Ainu. Bueno, seguimos con los clásicos, con la balada del viento y los árboles. Eso, otro clásico, si lo pueden tener, es una maravilla. El 4 y el 5, y no desarrollo mucho más porque ya le hablamos cuando compramos los primeros números. Y bueno, también Beastars, que estamos llevando al día, el 12. Y bueno, es que de Beastars que vamos a hablar. También tenemos un vídeo de curiosidades sobre Beastars por si les interesa, y que está muy guay, está muy currado, véanlo. Y bueno, otra obra es este monotomo de No te rindas Nakamura. Es un boy love bastante light, muy ligerito, muy divertido para todos los públicos, no como algunos yaoi, por ejemplo Sakura Gari. Este es bastante, te ríen muchísimo y bueno, no quiero hablar mucho porque le vamos a dedicar un vídeo
un vídeo a este manga hablando un poco y profundizando más. Bueno, para ir terminando también pillamos Shadow House, que la edición nos pareció una maravilla, así que dijimos la necesitamos en nuestra vida, y justamente era de Somato, que son los mismos que hicieron Kuro. También bueno, el dibujo y todo sigue siendo una maravilla. La edición, igual que en Kuro, tienen bastantes páginas a color y al parecer es una pareja de autores. Creemos que son una chica y un chico, pero tampoco estamos muy seguros. El manga va de una familia o un clan. Bueno, la cuestión que no tienen rostro, son como sombras. Y para poder cubrir ese hecho de que no tienen cara, tienen a unas muñecas las cuales imitan sus rostros. No sé, es una cosa muy extraña. La verdad es que me he leído el primer tomo y me ha encantado. No, es muy difuso, pero me gustó bastante y me quiero leer el segundo tomo. Y bueno, después de la colección esta de Sumiko Nakamura, el 3, que es Chicken Club. Ya Laura os habló de él en mayo porque se pilló uno de los de esta colección, nos los pillamos sueltos porque van individuales normalmente. Y el de Chicken Club, que no nos lo hemos leído, pero bueno, yo hace un segundo he abierto las páginas y he gritado un par de veces. Es muy gráfico, trigger warning, mayor de 18 años y bueno, va de que hacen cosas con pollos, cosas malas. La verdad es que me sorprende porque 2 Weeks, que era el otro, sí estaba forradito. Y ponía una etiquetita de adulto, pero este no sé por qué, la verdad. Sí, cuidado si vais con niños a una tienda y coge esto, por favor. Bueno, por último les enseñamos Innocent. Hemos terminado Innocent, la primera parte, y ya estamos con Innocent Rouge, sobre la época de la Revolución Francesa, en concreto de la familia Sanson, que fue, bueno, quienes le cortaron la cabeza a María Antonieta y bueno, le cortaban la cabeza a la gente en general. Eran los verdugos de París, el Monsieur de París, era el clan Sanson, y bueno, empieza con el protagonista que es Charles y que empieza en el 1750 y algo, creo que era 53, y bueno, ya desde la primera página te dice que él, que aquí en este momento es un niño prácticamente, será el que le corte la cabeza a Robespierre, a María Antonieta, a Luis XVI. Seguramente veremos la innovación de las formas de pena de muerte, veremos la invención de la guillotina, todo eso, pero bueno, es un manga muy gráfico en cuestión de pena de muerte. La verdad es que es muy duro en ese sentido. Sí, desde luego es como La Rosa de Versalles en dibujo, es muchísimo maravilloso. Esto es muy explícito, aunque la verdad es que prefiero mucho más a esta Lady Oscar. Y nada, la verdad es que está muy bien. Si pueden enfrentarse a la crudeza tan explícita que nos tiene Shinichi en esta obra, sin duda se las recomendamos. Rigor histórico, pero una pasada. Él tiene como empleado a una persona solo para los temas históricos. Esto lo enseña, se ve bastante bien hay un documental en YouTube, intentaremos poner un link por abajo, de Shinichi, que está trabajando en Innocent, y se ve como dibuja, toman fotos a todos los vestidos, a los palacios, y está todo recreado a la perfección. Además, el dibujo de este hombre es de los más increíbles que hay. Hay gente que incluso le parece como feo, pero es de lo espectacular que es. Nosotros ya hace poco hicimos una historia hablando de que ojalá traigan Coco no Hito, que es una obra de escalada que él tiene. Ojalá. Pero bueno, ahora con Innocent, que quedan unos cuantos de Innocent Rouge. Desde luego Innocent la recomendamos muchísimo. Sí, uno de nuestros mangas históricos preferidos, total, sin duda. Y bueno, eso es todo por hoy, que ha sido bastante por hoy. No olviden suscribirse, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, comentar, darle a like, todo eso que nos ayuda muchísimo, de verdad. Aunque crean que no, de verdad, cada like, cada cosita nos ayuda muchísimo. Los comentarios ayudan un montón al algoritmo, así que aunque sea una X, sin comentar ya sirve. Sí, como si quieren poner, pero da igual. Nos viene muy bien, de verdad, que hagan eso para poder crecer. Nos sentimos muchísimo más apoyados, así que, bueno, que tengan un buen día y hasta aquí. Hasta la próxima.